del TEC de Monterrey, colaborador. Claro, en este espacio, ya lo sabe, todos los jueves, aquí está Carlos bien presente. Carlos, y bien consciente. Espero. A ver, venga. Mira, lo que tenemos es un problema que no va a ir más que creciendo por este desequilibrio económico entre Estados Unidos y varios países de América Latina, incluso países que antes eran atractores de migrantes como Venezuela. Ha sido tal la destrucción de la capacidad económica de ese país que ahora tiene casi un 25% de la población de ese país están fuera. Unos se van a Colombia, pues luego empiezan a marchar hacia el norte, que es el gran imán. Y han aprendido a cruzar, Pepe, unas regiones del mundo que antes se pensaban que eran intransitables. El famoso paso entre Panamá y Colombia, el tapón de Darién, que era por muchos años un lugar intransitable, ya aprendieron a cruzarlo. Y esa es la parte fácil. La parte difícil es, por supuesto, cruzar México y llegar al otro lado. Yo creo que el flujo va a continuar. La pregunta es si se pueden coordinar mejor o no los dos países. Y aunque el presidente nos dice que es por voluntad propia y que bueno, parecería que está habiendo una primera coordinación, que es no trivial. Es decir, los migrantes van tomando decisiones en función de la información disponible. Y una que estuvo circulando en las últimas semanas es que México había bajado pues, la guardia en la frontera sur. Vimos unas tomas de estas columnas de migrantes pasando por la frontera sur y hay varios datos por ahí de que habíamos bajado la guardia y claramente eso va alimentando el problema y ahora un primer aparente acuerdo entre los dos gobiernos es pues, México va a poner más pesado el brazo en el sur con la esperanza de que esto vaya disuadiendo a más migrantes de pasar por México. Pero el problema va a seguir, Pepe. Pero esto convierte al Instituto Nacional de Migración entonces ¿en qué? En un policía, en un agente policíaco, en lugar de ser un ente político que diseñe justamente el camino que debe seguir una solución integral, humanitaria para esta crisis. Tendríamos que tener un diseño de política humanitaria, como decía la doctora Rendón, de coordinación, de buscar el uso más productivo que puedan tener estos migrantes. Hay verdaderas necesidades de mano de obra, no solo, como dice Blinken, en México, sino sobre todo en Estados Unidos, donde hay un mercado de trabajo muy apretado, es decir, hay mucho más demanda de empleos que empleados potenciales, pero todos sabemos que los estados, una de sus características es regular el paso por sus fronteras. Si tú llegas sin pasaporte a la frontera de Estados Unidos, de Turquía, de cualquier país, no te van a dejar entrar. La soberanía de un estado pasa por el control territorial. El presidente López Obrador, cuando era presidente electo, prometió que iba a permitir a cualquiera cruzar por México, pero es una política que se iba obviamente a enfrentar con el objetivo del paseo de estos que no era quedarse en México, sino ir a Estados Unidos. Decías tú en el corte, 30,000 o antes del corte, 30,000 son muchos o pocos estos que nos comprometimos a recibir. La verdad, para un país del tamaño como el nuestro son pocos. México es un país donde menos del 1%, 1.5% de la población nació fuera del país, frente a Estados Unidos, donde anda a andar por el 10, 15%, el grueso de los países europeos está muy por arriba de eso. Nunca hemos sido un gran atractor de migrantes, pero ciertamente se van quedando muchos y tú hablas con empleadores en varias zonas del país y lo están utilizando o están empleándolos con las visas estas humanitarias que les dieron, pero eso tampoco va a resolver el problema. El problema de fondo sería, por supuesto, el desarrollo de estos lugares, pero muchos de estos expulsores de mano de obra son los aliados ideológicos del presidente, Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde las condiciones son particularmente arduas. Ahora, ¿qué debe de hacer un país como México? Pues debería de dar las condiciones para los que ya entraron pudieran tener las mejores condiciones mientras se resuelve su situación en Estados Unidos, que es una decisión soberana y autónoma de los Estados Unidos, como es la nuestra, darles o no visas humanitarios, darles o no visas de trabajo. Y también hay que decirlo, Pepe, no es fácil lograr los papeles completos en México por el mismo tipo de situación que alegan muchos de son perseguidos políticos. Hay algunos que quieren quedar en México como presuntos perseguidos políticos y no se las hacemos muy fácil. Entonces tendríamos que quizá tener una política más sensible a que aquellos que se quieran quedar en México les demos realmente su oportunidad. Esto justifica reforzar financieramente a la Comisión
de ayuda a refugiados, a la Comar, porque vemos que este organismo, que está abocado justamente para incidir en una crisis de esta envergadura, no tiene la capacidad, ni el tamaño, ni la fuerza, ni el apoyo para lograrlo. Mira, el grueso de las instituciones mexicanas se han ido achicando presupuestalmente, desde las guarderías hasta la Comar, y esto ha sido por los recursos que se van al Tren Maya, a los proyectos del presidente. Ya habíamos discutido en alguna ocasión, después de la tragedia de Juárez, que iba a haber una reingeniería, que iban a buscar fusionar Comar, Instituto de Migración, hacer una nueva institución. No se ha vuelto a hablar de ello. Pero por supuesto, Pepe, lo primero es, tendríamos que dotar de mucho más recursos a estas organizaciones para que no veamos estas escenas dantescas, donde están, donde pueden, porque el Estado mexicano no provee los refugios con la calidad y con los servicios que deberíamos estar proveyendo, Pepe. Doctor Elizondo Mayer Serra, muchas gracias. Como siempre, buenas noches, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Igualmente.